esta situación de los fertilizantes? Cuéntenos cuál es el panorama para los productores, tanto de Sinaloa como de otros estados que están siendo afectados por el gran incremento de los precios. ¿Qué tal? Pues a todo dar y pues queriendo compartir un poquito este tema que creo que nos trae incómodos a todos los que estamos involucrados en la cadena del agro. Como lo mencionas, ¿no? Es un tema que nos está golpeando a todos, desde nivel local, regional, hasta nivel internacional. Ahorita anteriormente platicaba y te escuchaba que sí tienen noción de parte del problema, ¿no? Y según mis conversaciones y la información que hemos compartido, que me han compartido también proveedores de fertilizantes, compañeros que están en la agroindustria y en el giro de los fertilizantes, me comentan que los precios es evidente, no han subido más del 100%. Por ejemplo, hablar de fertilizantes es mayormente hablar de nitrógeno, y la fuente más común que utilizamos, por ejemplo, en Sinaloa, que es el gas amoníaco, pasó de 9 pesos, 10 pesos por kilo a hoy día está como 28.500, 28.50, perdón, el kilo de gas amoníaco. Entonces estamos hablando casi un 300% o más de un 300% de aumento. Y lo curioso es que muchas veces la información se puede distorsionar, ¿no? Y creemos que muchas veces esto es porque hay proveedores gandallas, porque hay ahí intereses de los proveedores, pero la verdad es que es una problemática que se está viviendo a nivel mundial, y esto es derivado de políticas públicas de países productores de fertilizantes, ¿no? O productores o grandes productores de fertilizantes, como lo es China y Rusia en el tema de fertilizantes nitrogenados. Al ser grandes productores, también son países que también tienen inventarios grandes de fertilizantes. Entonces, con todo el tema de la pandemia, como platicabas anteriormente, con el tema de que el campo no paró, esos inventarios se fueron agotando, porque también la producción se redujo, ¿no? Esto debido al cierre de las plantas, por la falta de empleados, etcétera, etcétera. Entonces creo que el efecto lo estamos viendo hasta ahora, porque esos inventarios se han ido bajando. Estos países productores protegen su mercado, protegen su soberanía alimentaria. Entonces lo primero que hacen es asegurar los fertilizantes, y al hacer estos movimientos, lo que pasa es que pues, la oferta en el mercado de fertilizante baja, ¿no? En automático el precio pues ha subido, y se ha visto a partir de septiembre por ejemplo, el gas amoníaco, de pasar de 14, 15 mil pesos por tonelada, hoy prácticamente está 28.000, más del doble. Ingeniero, esas razones que nos comenta, pues bastante lógicas y muy interesantes, ¿no? Yo de pronto decía, bueno, esa estrategia política, el hecho de que se haya cerrado la frontera, la comercialización del fertilizante, dejarlo pasar a México, pero es importante que lo que comenta, pues, que finalmente se trabajó menos, o sea, el recurso natural con el que se hace este insumo tan importante, el fertilizante, existe como tal, pero la mano de obra bajó debido a la pandemia, entonces es como una de las raíces principales que ha causado este encarecimiento. Sí, sí, por el tema de que China y Rusia seguramente con estos lockdowns que hicieron, pues agotaron sus inventarios de fertilizantes, ¿no? Entonces, al ver que los inventarios bajan, pues obviamente lo primero que van a hacer es proteger su mercado interno, ¿no? Sus productores y su producción alimentaria. ¿Y cuál es el panorama que se ve venir, ingeniero Leonardo Lugo, ¿no? En este tema, ahora que han visto que están pues muy ajustados, ¿no? Con el producto tan importante que es el fertilizante. Imagino que no nada más aquí en México les pasa, ¿no? Esta crisis del aumento del precio, sino en otros países que también se veían beneficiados por este insumo. ¿Qué se ve venir? ¿Qué estrategias piensan implementar para solucionarlo? Pues a nivel, es un tema global, ¿no? Realmente no tiene una solución aquí a nivel local. Pues como sabemos, el gas natural es un problema en este momento en Europa. Entonces, en Europa también hay muchas plantas de fertilizantes que tuvieron que cerrar. Entonces, tuvieron que cerrar por el alto costo del gas natural, o la escasez del gas natural también, y pues han dejado de operar, y eso también ha reducido que la oferta a nivel mundial baje. Por eso digo, podemos hacer poco realmente
en tema de, ¿no? A una bueno, que hemos escuchado de que la crisis de los contenedores, la logística muy lenta. Por ejemplo, para Pemex, que es proveedor de gas amoníaco en México, el gas amoníaco no es un negocio para ellos, no representa un negocio tan sustancial para ellos. Entonces no le da la atención, ¿no? Obviamente por obvias razones, y Pemex no tiene la capacidad tampoco de producir suficiente gas amoníaco como para regular la oferta mundial y que el precio también pueda reducirse, ¿no? Y paralelamente a eso se van juntos también los fertilizantes fosfatados, ¿no? Que son base fósforo, y los potásicos, que son base potasio. Entonces todos estos son muy importantes. Aquí en nuestra zona, a nivel local y regional, podríamos decir, nosotros como CIMIT hemos estado trabajando mucho en el tema de hacer mucha difusión en el tema del buen uso del fertilizante. Normalmente con los precios anteriores el productor tenía cierta tendencia a confiarse y siempre echar un poquito más, pero ese poquito más encarecía los costos de producción de, por ejemplo, maíz, ¿no? Cualquier grano que se produzca aquí localmente. Y ese poquito más, el día de hoy con la crisis de los fertilizantes, es mucho, ya no es poquito dinero. Más o menos la fertilización representa para los cultivos de granos como el 50% del costo de producción. Entonces, esta alza del 200, 300% de los fertilizantes ya deja de cierta manera fuera del negocio a muchos productores si fertilizaran igual que se hacía anteriormente, ¿no? Entonces, para esto estamos promoviendo como CIMIT un principio que le llamamos las 4C. Esas 4C son la fuente correcta de fertilizante, la dosis correcta de fertilizante, el momento correcto de aplicación de fertilizante, y me falta una que es fuente, momento y la etapa, ¿no? La etapa correcta de aplicación, el lugar correcto, de aplicación. Entonces, esto quiere decir que para ser más eficiente el uso de fertilizantes, hay que usar el fertilizante correcto, en la dosis correcta, en el tiempo correcto, en el tiempo correcto, en el lugar correcto del suelo, ¿no? Entonces son 4 elementos que hay que respetar y basarse en ellos, ¿no? Para hacer un uso más eficiente de ellos, ¿no? Todo forma parte de una planeación adecuada, ingeniero Lugo. Sí, así es, y de un asesoramiento, ¿no? También, porque pues esto está basado en ciencia y en estudios que se han hecho. Y un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner el caso del maíz, ¿no? El productor normalmente fertiliza el 50% antes de sembrar y el otro 50% una vez que ya va a ser su cultivo o llamémosle ya el desarrollo de cultivo. Entonces nosotros, por ejemplo, en CIMIT tenemos estudios donde hemos comprobado que si pones nada más el 20% y el 70 o el 80% en el cultivo, te ahorras cantidad de fertilizante y finalmente también te ahorras dinero, ¿no? Entonces, eso estamos hablando de un ahorro en nuestros cálculos de 2,000 hasta 4,000 pesos por hectárea, ¿no? Claro. Ingeniero Leonardo Lugo, yo le quiero preguntar lo siguiente: ¿por qué no se produce en nuestro país suficiente fertilizante? ¿Por qué estamos obligados a traerlo de fuera? ¿A qué cree que se deba? Ahí sí, no es un tema de mi expertise, pero creo yo que el gobierno hace muchos años, hablando de Pemex, ¿no? No dejó de ver el tema de los fertilizantes como negocio, ¿no? Y como se los comentaba ahorita, por ejemplo, en la actualidad Pemex no ve como un negocio el gas amoníaco ni los fertilizantes, por lo tanto no se le da atención al tema. Y te digo, de julio, antes, como mayo, junio de este año, que se empezó a ver el incremento en el costo del fertilizante, es prácticamente imposible que en 6 meses Pemex se convierta en un proveedor, en un productor grande de fertilizantes. No, bueno, es entendible. Fertimex quebró porque daba subsidios, porque subsidiaba al campo. ¿Quién no va a quebrar si vendes a menos del precio de lo que te cuesta, ¿no? Pues si no hay utilidad, y ese es el gran problema. Pero
la iniciativa privada. Yo creo que pues debe haber negocio, ¿no? Hay que preguntarle a los chinos o a los americanos que nos lo venden. ¿No ha habido algún empresario aventado mexicano que quiera considerarlo? ¿Algún industrial que quiera entrarle? No hemos sabido de esto, ingeniero. La verdad desconozco, pero el tema es un tema de falta de inversión, ¿no? Me puedo hablar, por ejemplo, las plantas de producción de Pemex tienen tecnología de hace 30 años, ¿no? O sea, prácticamente no son competitivas contra una planta productora de fertilizantes nitrogenados de China o de Rusia o de Estados Unidos o de cualquier otro país que produce fertilizante, ¿no? Así Entonces, es. desde ahí estamos un poquito en la lona y dependemos de las importaciones, ¿no? Y pues en crisis como esta pues nos golpea muy duro. Por supuesto. Ingeniero Leonardo, tenemos una pregunta en el Facebook de una de nuestras radioescuchas que también nos siguen en el Facebook de Frente Sinaloa. Alejandra dice, ¿cuál es un ejemplo, que nos dio un ejemplo de el lugar correcto al colocar el fertilizante? Yo creo que se refiere a que nos dé un ejemplo de en qué momento colocar el fertilizante. Por ejemplo, ancestralmente, voy a decir, de cuando inició la agricultura, la Revolución Verde, una práctica muy común era aplicar el fertilizante, le llamamos al voleo, ¿no? Como esparcido sobre el suelo, que quedaba expuesto al viento, quedaba expuesto a la humedad, quedaba expuesto al sol, ¿no? Entonces, esta práctica lo que hacía es que al dejar el fertilizante expuesto a todas estas condiciones, el fertilizante nitrogenado en particular se volatiliza, ¿no? Y con esa volatilización se pierde. Y al perderlo, pues prácticamente, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo dinero y contaminando la atmósfera, ¿no? Un ejemplo de aplicar la dosis correcta es, por ejemplo, si imaginamos el surquito donde sembramos el maíz, el lugar correcto sería enterrado debajo de donde va a estar la semilla, en este caso, por ejemplo, llamamos maíz, ¿no? Entonces, el lugar correcto sería ese. ¿Por qué? Porque lo voy a dirigir directo a la raíz, a donde se va a desarrollar la raíz, y directo a donde va a ser aprovechado, ¿no? Y donde va a quedar altamente concentrado. Perfecto. Ingeniero, otra pregunta respecto al encarecimiento de los fertilizantes. Hay productores que han estado optando por hacer sus propios fertilizantes y a la vez que sea más económico, pues tendrán su fórmula, ¿no? Ya hice la invitación a un ingeniero para que venga y nos platique. Creo que en la agricultura que es de temporal están haciendo ahí unos mecanismos de fertilizantes que han funcionado y pues les abarata mucho este insumo. ¿Qué otro tipo de fertilizantes se recomendarían o qué otras opciones se recomendarían para que la producción no baje, pues, pero que sigan adelante? Y si no se tiene con el recurso para comprar un fertilizante tan caro, ¿qué se puede hacer? Sin duda la opción uno en el tema de producción de granos es aprovechar lo que es la paja, ¿no? Una vez cosechado, trillado, toda esa paja hay que evitar el tema de la quema. Cuando se quema, haz de cuenta que estás quemando mucho dinero, ¿no? Porque en esa paja va dentro mucho nitrógeno, mucho fósforo, mucho potasio, que finalmente tiene un valor de mercado. Entonces lo ideal o la invitación a los productores ahí siempre va a ser que cuiden su rastrojo. Y eso los va a ayudar siempre a mantener, o va a ayudar a que no sea necesario aplicar fertilizante de más, ¿no? Porque se aprovecha y se regresa al suelo todo ese nutriente. Ingeniero Leonardo Lugo, vamos a dar paso a la lectura de algunas de las respuestas que recibimos a la pregunta del día. La pregunta del día es: ¿a qué crees que se deba el incremento en el precio de los fertilizantes? Y tenemos ya algunos comentarios. Una persona dice a los chinos y el gran problema de los contenedores. Otra persona dice... ¿Qué opina de esto? En parte es cierto, ¿no? Sí, es un problema integral, como te digo. Parte desde el momento en que China y Rusia, que son productores grandes, pues se les empiezan a acabar sus inventarios y deciden proteger su mercado interno. A partir de ahí, imagínate que se viene la bronca del gas natural en Europa y muchas plantas de fertilizantes dicen, pues yo ya no voy a producir fertilizantes, ya no me sale. Claro. Todavía reduces más la oferta. Entonces te arrancas por una temporada agrícola donde la oferta va a tope, la demanda va a tope y la oferta va a la baja y se disparan los precios hasta el cielo, ¿no? Entonces, desde ahí el problema,
aunado a todo el problemón que hay ahorita de logística, ¿no? De fletes marítimos principalmente, que no nomás afecta a la agroindustria, ¿no? Está afectando a todas las industrias, lo vemos muy claro, ¿no? Por ejemplo, ahorita uno va a las tiendas y no encuentras algunos teléfonos, o algunos modelos que busques, o algunas computadoras, o algunas partes, por ejemplo, de carros, o televisiones, por ejemplo, todo eso viene derivado de la crisis de los contenedores, ¿no? Hay otra respuesta, otro comentario, dice, se debe a la paridad del peso dólar, el incremento en las gasolinas y a que los gringos son unos mendigos. Sí, también debe influir el tipo de cambio, ¿no? Al final de la temporada creo que andábamos como en 20 pesos, ahorita de septiembre a diciembre hubo picos de 21 y algo, ¿no? Entonces eso también, esos 5 o 6% más de aumento, ¿no? Al convertir los dólares en pesos. Por supuesto. Eso golpea. Golpea y ayuda, sin embargo, insistimos, pues no es el porcentaje completo del incremento, ¿no? Es una pequeña parte, ¿no? Por último, un comentario más, Silvina. Claro, una persona dice que se debe a la escasez y al cierre de fronteras de comercialización. Y con este comentario y con la conclusión suya cerramos, ingeniero. Leonardo Lugo, qué bueno que nos atendió y que nos dio un panorama más acerca de la importancia del fertilizante y cómo se está moviendo actualmente. Un mensaje para cerrar, por favor. Pues, ¿qué te puedo decir, Silvina? Me gustaría que los productores se abran un poco más a experimentar, y no le tengan miedo a experimentar. Tenemos margen todavía de maniobra en el campo para reducir la dosis de fertilizantes. Hay maneras, como les digo, con la fuente correcta, con la dosis correcta, en el lugar correcto. Son técnicas muy prácticas que pues, no tienen nada de complejas, simplemente es nada más hacerlas al lado de un asesor, ¿no? que te diga cómo hacerlo correctamente, ¿no? Entonces, si hay margen, el productor tiene la manera de bajar las dosis de fertilizantes y sostener su producción sin tener problemas, y ahorrarse unos pesos también. Entonces, creo que eso ayuda y embona a esta situación tan crítica del alto costo del fertilizante. Muchas gracias, ingeniero Leonardo Lugo, por su participación. Gracias, a sus órdenes, que tengan bonita noche. Bonita noche, un abrazote y seguimos con más de Frente Sinaloa con la agroindustria, corte comercial Federico Cánovas y volvemos. Vámonos y regresamos. Para hablar del higo. Higo.